Voy a hablar sobre el arte paleocristiano. Este está dividido en dos momentos: el arte anterior al Edicto de Milán y el arte posterior al Edicto de Milán. El arte paleocristiano refleja la situación del cristianismo en cada periodo histórico a través de su iconografía, estilo artístico y función de los espacios sagrados. Durante el primer periodo, que abarca desde finales del siglo II hasta el siglo VIII, el cristianismo enfrentó persecuciones y se vio obligado a practicar en secreto. Esto se refleja en la iconografía simbólica y narrativa utilizada en el arte de este tiempo. En esta etapa inicial, las representaciones de figuras religiosas eran sutiles y cargadas de simbolismo para evitar la detención por parte de las autoridades romanas. Un ejemplo de esto sería el uso del pez como símbolo de Cristo. En estas iconografías permitía a los cristianos comunicar su fe de manera discreta entre ellos sin llamar la atención externa. El arte paleocristiano también se evidenciaba esta situación del cristianismo a través de su arquitectura en los lugares de culto. Durante este primer periodo, las comunidades cristianas se reunían en casas privadas o en catacumbas para evitar la persecución. Por lo tanto, la arquitectura no era ostentosa y se adaptaba a las necesidades de un grupo clandestino. Las catacumbas, por ejemplo, fueron utilizadas como lugares de entierro y culto, con pinturas murales que representaban escenas religiosas. Por otra parte, con el Edicto de Milán en el año 313, que otorgó la libertad de culto a los cristianos, se inició el segundo periodo del arte paleocristiano, ahora con la capacidad de practicar su fe abiertamente. El arte cristiano comenzó a florecer con mayor libertad y expresión. Esto se reflejaba en el surgimiento de iglesias públicas y en la proliferación de imágenes religiosas más explícitas y detalladas. El arte paleocristiano de este periodo muestra una transición hacia una representación más realista de figuras religiosas y eventos bíblicos. Se abandonó en gran medida el simbolismo discreto utilizado en el primer periodo y se adoptaron representaciones más directas de Cristo, los apóstoles y escenas como el Buen Pastor o el bautismo de Cristo. Además, la arquitectura de los lugares de culto experimentó un cambio significativo. Ahora ya se construyeron grandes basílicas para albergar a las crecientes congregaciones. En estas basílicas adoptaron elementos de la arquitectura romana, como naves centrales, ábsides semicirculares y pórticos de entradas. Un ejemplo es la Basílica de San Juan de Letrán. La basílica original, construida en el siglo IV por orden del emperador Constantino, sigue el diseño típico de las primeras basílicas cristianas. Esta presenta una planta longitudinal con una nave central elevada y dos naves laterales más bajas a cada lado. Esta disposición crea un efecto visual de grandiosidad y majestuosidad, al tiempo que proporciona un espacio amplio para las congregaciones. La basílica combina elementos arquitectónicos romanos tradicionales con influencias cristianas. Por ejemplo, la fachada presenta una galería de arcos en la parte superior, que es una característica típica de la arquitectura romana, mientras que los detalles decorativos, como las cruces y los símbolos cristianos, dan un testimonio de su funcionalidad religiosa. También el interior de la basílica está dominado por bóvedas de cañón que se extienden sobre la nave central y las naves laterales. Estas bóvedas, típicas de la arquitectura romana, proporcionan estabilidad estructural y crean un efecto de altura y amplitud en el espacio interior. También los techos están decorados con frescos y mosaicos que representan escenas bíblicas y religiosas, añadiendo un elemento de belleza y espiritualidad al entorno. La vasilla cuenta también con varias capillas laterales y altares dedicados a santos y eventos religiosos específicos. Estas capillas están ricamente decoradas con obras de arte religioso como estatuas, pinturas y reliquias sagradas que añaden profundidad y significado espiritual al espacio. Un elemento destacado de la arquitectura de la basílica es su baptisterio.
que es uno de los más antiguos de Roma. El baptisterio tiene una forma octogonal que simboliza la resurrección de Cristo y está decorado con mosaicos y esculturas que representan el sacramento del bautismo y la vida de Jesucristo. Otro ejemplo es el sarcófago de Junio Basso, que es una obra de arte cristiana del siglo IV después de Cristo, ubicado en las grutas vaticanas bajo la Basílica de San Pedro. Está hecho de mármol de Carrara, mide 234 por 142 centímetros y presenta relieves en 3 de sus caras. En la parte frontal podemos ver 10 escenas cristianas en alto relieve distribuidas en 2 niveles, mientras que en los laterales se representan escenas de bajo relieve de amorcillos vendimiando. La tapa figurativa está parcialmente conservada. La calidad y detalle del relieve son excepcionales, superando incluso a muchas obras contemporáneas. Se destaca la representación realista de rostros y vestiduras, así como la elegancia de las poses de los personajes. El repertorio iconográfico es variado con escenas del Antiguo y Nuevo Testamento. Todas están relacionadas con el sacrificio personal por amor a Dios, como hizo Cristo, aunque hay referencias también al mundo pagano, como los desnudos y la representación de amorcillos vendimiando. También se enfatiza el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. La estructura del sarcófago sigue los cánones arquitectónicos grecorromanos como columnas y arcos, pero la iconografía es claramente cristiana. De igual manera, otro ejemplo es el mosaico de ábside de la iglesia de Santa Pudencia, situado en Roma y datado en el siglo IV. Es una obra significativa en el contexto del arte paleocristiano. Este mosaico, ubicado en el ábside semicircular de la iglesia, representa una composición compleja que fusiona elementos religiosos, simbólicos y artísticos de manera magistral. En primer lugar, cabe destacar la iconografía presente en el mosaico. En el centro del ábside se representa a Cristo como el Pantocrator, Señor del universo, rodeado por un halo luminoso que denota su divinidad. Esta representación de Cristo como la figura central y dominante del mosaico refleja la importancia de su papel en la fe cristiana. A ambos lados de Cristo se encuentran figuras de San Pedro y San Pablo, los dos apóstoles principales y pilares de la iglesia primitiva. Su presencia junto a Cristo refuerza su autoridad apostólica y su papel en la transmisión y difusión del mensaje cristiano. Además de las figuras sagradas, del mosaico también incluye elementos simbólicos que agregan profundidad y significado a la composición. Por ejemplo, en la parte inferior del ábside se presentan las 4 estaciones del año, simbolizando el tiempo y la renovación constante de la creación divina. Esta inclusión refleja la comprensión cristiana del tiempo como parte del plan divino y la idea de la naturaleza cíclica de la vida. En términos más técnicos, el mosaico exhibe una maestría en la selección y la disposición de las teselas. Las teselas, pequeñas piezas de piedra, vidrio o cerámica, se disponen con precisión para crear imágenes claras y detalladas. La variación en el tamaño, forma y color de las teselas se utiliza hábilmente para crear efectos visuales y detalles realistas en las figuras representadas. Además, la utilización de diferentes tonos y texturas de teselas contribuyen a la sensación de profundidad y movimiento en la composición. El estilo artístico del mosaico del ábside de Santa Pudencia refleja las influencias tanto del arte clásico romano como de las tradiciones artísticas cristianas emergentes. Por un lado, se puede observar influencia del arte romano en la representación de las figuras humanas que muestran una cierta idealización y estilización características de la época. Por otro lado, la inclusión de temas religiosos y la composición simbólica con distintas del arte paleocristiano buscaba comunicar mensajes teológicos y doctrinales a través de la expresión artística.
La importancia histórica y cultural del mosaico del ábside de Santa Pudencia radica en su papel como testimonio tangible de la fe y la práctica religiosa de los primeros cristianos de Roma. Como obra de arte religioso, el mosaico no solo cumplía una función estética, sino que también servía como herramienta de enseñanza y adoración para la comunidad cristiana. Su ubicación en la ábside de la iglesia, el espacio más sagrado y visible del edificio, subraya su importancia ritual y su papel en la experiencia litúrgica de los fieles. Eh, por otra parte, les voy a hablar sobre el arte románico, que floreció principalmente durante los siglos XI y XII en Europa occidental. Este refleja de manera palpable la situación del cristianismo en cada uno de estos periodos históricos. Este arte surge en un momento crucial de la historia europea, que está marcada por cambios tanto políticos, sociales y religiosos significativos, y su evolución y características proporcionan una ventana para entender la condición del cristianismo en esta época. En sus inicios, el arte románico se desarrolla en un contexto de organización territorial y política. Tras la caída del Imperio carolingio y las segundas invasiones, la necesidad de consolidar el poder y la influencia de la Iglesia en una Europa fragmentada se refleja en la monumentalidad y la función didáctica de las obras románicas. La Iglesia se convierte en centros de poder espiritual y cultural, y la arquitectura y escultura románica sirve como herramientas para afirmar la autoridad religiosa en un mundo cambiante y a menudo violento. La presencia de elementos simbólicos y temáticas religiosas en la escultura y la arquitectura románica subraya la importancia del cristianismo en la vida cotidiana y en la cosmovisión de la sociedad medieval. Las iglesias se convierten en espacios donde se transmiten enseñanzas religiosas a una población mayormente analfabeta, y las obras de arte románicas, como las esculturas en las portadas de las iglesias, sirven como herramientas de enseñanza visual. A medida que avanza el periodo románico, especialmente durante las cruzadas, se evidencia una intensificación de fervor religioso y una militarización de la fe. Las cruzadas impulsadas por el papado reflejan el deseo de expandir la influencia cristiana en el mundo conocido y recuperar los lugares sagrados de Jerusalén. Este fervor religioso se refleja en el arte románico a través de la representación de temas bíblicos relacionados con la Guerra Santa, así como la monumentalidad y la grandiosidad de las construcciones eclesiásticas. Sin embargo, también es importante señalar que el arte románico no solo refleja el poder y la expansión del cristianismo, sino también sus tensiones internas, sus desafíos, las representaciones del juicio final y el tetramorfos, por ejemplo, transmiten la idea de un mundo divino y sobrenatural, pero también reflejan la preocupación por la moralidad y el destino final de las almas. La iglesia de Sant Climent de Taüll en el Valle del Boí es un destacado ejemplo del arte románico catalán y exhibe muchas de las características distintivas de este estilo. En su planta presenta tres naves separadas por columnas que culminan en ábsides semicirculares, siendo el central más ancho y alto. Orientada hacia el este de manera canónica, cuenta con una torre campanario adjunta al costado sur, comunicada originalmente con la iglesia a través de una puerta hoy en día cegada. Dos accesos más, uno en el costado sur y otro en el occidental, muestran una estructura sencilla de arcos de medio punto, aunque ambos están cegados actualmente. La decoración escultórica es escasa en la iglesia del Valle del Boy, lo que contribuye a la sobriedad de sus muros, pero se compensa con el repertorio pictórico interior. La influencia del románico lombardo se refleja en las ábsides con franjas de arquillos ciegos y motivos decorativos propios de esta corriente. La torre campanario de planta cuadrada y 7 cuerpos de altura muestra ventanas en sus niveles superiores y una decoración característica con arquillos lombardos y frisos con dientes de sierra. En el interior de la iglesia presenta una estructura rústica con tres naves separadas por gruesos pilares cilíndricos, rematados en frisos de esquinillas.
La ausencia de capiteles de los pilares y la falta de ventanas contribuye a la oscuridad interior que en su época original estaría iluminado por pinturas murales y la luz de las velas. La cubierta de madera a dos aguas son típicas del románico del Boy, y la austeridad decorativa se refuerza por la ausencia de escultura arquitectónica. Un ejemplo representativo de pintura románica que exhibe las características distintivas de este periodo es el fresco de Pantocrator en la iglesia de Sant Climent de Taüll, ubicada en el Valle del Boí, Cataluña, España. Esta pintura mural, datada alrededor del siglo XII, es uno de los ejemplos más destacados del arte románico en la región y ofrece una visión impresionante de las características típicas de este estilo. El Pantocrator o Cristo Todopoderoso es una representación icónica en el arte románico y se muestra como un Cristo majestuoso y poderoso rodeado de una mandorla o aureola almendrada, que simboliza su divinidad y su dominio sobre el universo. Esta imagen del Pantocrator transmite la idea de la soberanía de Cristo sobre toda la creación y su papel como juez en el juicio final, temas prominentes en el arte y la teología románicos. Las características estilísticas del fresco del Pantocrator en Sant Climent de Taüll reflejan la estética del arte románico de la región. La figura de Cristo se representa de manera hierática y frontal, con una expresión serena pero imponente, típica de la iconografía románica. Su rostro es estilizado y simétrico, con rasgos faciales estilizados y una mirada penetrante, que parece dirigirse directamente al espectador, transmitiendo una sensación de autoridad y trascendencia. La composición del fresco también es característica del arte románico, con Cristo centrado en el panel y rodeado por símbolos que representan su divinidad y poder, como el alfa y omega, que simbolizan su eternidad, y los cuatro evangelistas representados por sus simbolismos tradicionales del hombre alado, Mateo, el león Marcos, el toro Lucas, el águila Juan, además del uso del color y la técnica en el fresco del Pantocrator, demuestran las influencias estilísticas y técnicas del arte románico. Los colores son vibrantes pero planos, con un énfasis en los tonos terrosos y las gamas limitadas, típicas de la paleta de colores utilizadas en la pintura románica. La Basílica de Santa María Magdalena de Becelay es una iglesia de planta basilical con tres naves cubiertas por bóveda de arista y sin tribuna, lo que indica un sistema constructivo abovedado. Los tramos están limitados por arcos, fajones y fomeros, con dovelas de piedra caliza blanca y oscuras, generando una bicromía posiblemente influenciada por el arte islámico. Los elementos sustentantes incluyen muros y pilares cruciformes con columnas adosadas divididos en tres tramos por capitel. El arte paleocristiano y románico no son solo expresiones estéticas, sino también testimonios tangibles de la historia y la experiencia humana. A través de estas obras podemos apreciar no solo la belleza visual, sino también la profundidad de la fe y las circunstancias históricas que dieron forma al cristianismo en Europa. Personalmente, encuentro fascinante cómo estas manifestaciones artísticas capturan la esencia misma del cristianismo en momentos de persecución, cambio y fervor religioso, proporcionando una conexión tangible con el pasado y una comprensión más rica de la fe y la cultura de las sociedades que las crearon. Gracias.